Chicos, buenas. Les cuento, estoy un poco... es el tercer video que grabo porque mis perras ladran. Básicamente, si ladran, las voy a dejar ladrar porque ya estoy repitiendo, como loro. Les cuento, estamos con el trabajo práctico número 4, ¿sí? Estamos en el tema que es la poesía. En realidad venimos de géneros literarios, que son 3, género narrativo, género poético o lírico y el género dramático, que lo vamos a ver después. En el género poético estamos viendo obviamente poesías. Vimos que característica principal es que es más importante el cómo se dicen las cosas que lo que se dice en sí. ¿Por qué? Porque la poesía tiene como una característica fundamental en el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es como bastante estilístico, bastante literario, ¿sí? Y ahí es donde aparecen las principales particularidades. Después vimos que la otra principal característica es que tiene ritmo la poesía, que es la musicalidad que se va dando cuando uno lee un poema, y eso se logra a partir de la rima y también de la métrica. Después vimos que existe un yo lírico, que en realidad es un hablante imaginario, porque acá no siempre hay un narrador que cuenta una historia. Entonces, el autor de una poesía lo que hace es inventar un yo lírico o un hablante imaginario que le habla solamente para expresar aquello que se quiere contar en este texto. Y este hablante imaginario le habla a un oyente imaginario, ¿sí? Y bueno, después el tema métrica y rima nos vamos a meter hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ver un tipo de poema en particular. Nosotros también vimos que ese lenguaje literario en las poesías está dado por lo que se llaman las figuras del discurso literario, que también se llaman recursos literarios, también se llaman recursos estilísticos. Por eso es que yo a veces los nombro así, no porque quiera confundirlos a ustedes, sino porque existen diferentes maneras. ¿Cuáles son esas figuras de discurso literario? Repetición, anáfora, paralelismo, hipérbato, imágenes sensoriales, sinestesia, personificación, antítesis, enumeración, comparación, metáfora, hipérbole. Todo eso, ironía. Todo eso ya lo vimos nosotros la clase pasada, ¿sí? Ustedes hicieron el trabajito hermoso. Así que bueno, ustedes ya leyeron poesías, ya hicieron la actividad y ahora vamos a esto que es un soneto. Existen, yo les dije, diferentes clases de poesía. Así como en la narración tenemos diferentes narraciones, por ejemplo, tenemos cuentos, tenemos novela, tenemos mitos, tenemos leyendas. Acá en la poesía también existen diferentes tipos de poesías. Existen sonetos, existen varios. Yo les voy a contar lo que vamos a ver acá. Existen caligramas, ¿sí? Y existen otros más. ¿Qué pasa con el soneto? Son composiciones o son textos que vienen de hace muchísimo tiempo y son bastante difíciles. ¿Por qué? Vamos a ver, primero en principal es una poesía, es un tipo de poesía, ¿sí? Vamos a leer lo que dice. Un soneto es una composición poética, un poema, de origen italiano, que consta de 14 versos en decasílabas consonantes. 14 versos. Esto, si nosotros contamos cada uno de los renglones, es decir, cada uno de cada verso, son 14, ¿sí? En decasílabos, o sea que tienen 11 sílabas cada verso. Consonante es el tipo de rima, ¿sí? Dice que se divide esos 14 versos, ¿cómo se dividen? En 4 estrofas. Los 2 primeros grupos, las 2 primeras estrofas, tienen 4 versos cada uno. Y las 2 segundas tienen
3 versos cada grupo, cada estrofa. ¿Está? Entonces, 14 en total, 4, 4, 3, 3. Eso es en cuanto a los versos, a la cantidad de versos. Por eso dice, se divide en 4 estrofas. Los primeros 8 versos en 2 cuartetos y los últimos 6 en 2 tercetos. ¿Sí? La rima, charán, charán, de los cuartetos, de los 2 primeros, ¿sí? Grupos, puede ser A, B, B, A, B, B, A, o puede ser A, B, A, B, A, B, A, B. ¿Qué significa esto? Leo el primer verso y le pongo A porque es el primero, ¿sí? Entonces dice, un soneto me manda a hacer primero voy a leer el soneto entero y después voy a empezar a analizar. Es un soneto que habla de un soneto. Dice, un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto. Burla, burlando, van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas, si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. El primer terceto por el primer terceto voy entrando. Y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya por el segundo, y aún sospecho, que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Ese es el soneto, que habla del soneto. Bueno, ¿qué pasa? Leo el primer verso. Un soneto me manda a ser Violante. Entonces le pongo A para analizar la rima. ¿Por qué le pongo A? Porque es el primer verso. Todavía nada rima con rima. Nada rima con nada, es el primero. Leo el segundo. Que en mi vida me he visto en tanto aprieto. Aprieto. ¿Rima con Violante? No. Entonces le pongo B. ¿Se entiende? A le puse al primero, B le pongo al segundo. 14 versos dicen que es soneto. Soneto. ¿Rima con Violante? No. Entonces no le pongo A. ¿Rima con aprieto? Sí. Entonces le pongo B. Porque me rimó con aprieto que era B. Vamos al cuarto, dice burla, burlando, van los 3 delante. Delante, ¿rima con Violante? Sí, entonces le pongo A. Y ahí me queda la primera rima que es A, B, B, A. A, Violante, B, aprieto, soneto, B, delante, A. A, B, B, A. ¿Estamos? Y vamos a ver el segundo. Vamos directamente, no les leo el verso. Consonante. ¿Rima con cuarteto? No. Entonces voy a poner A, B. Terceto rima con cuarteto, le pongo B. Espante rima con consonante, le pongo A. Entonces me queda nuevamente A, además porque coincide con Violante, A, B, B, A. Es complejo, pero hay que agarrarle la mano. Seguimos. La rima de los tercetos, o sea, de los 2 últimos grupos de versos, varía aún más. Pero las combinaciones más comunes son C, D, C, D, C, D y C, D. Bueno, ustedes ahí ya la van a interpretar. Vamos a ver cuál es esta. Dice, entrando
entrando, ¿rima con violante? ¿Rima con aprieto? No. Entonces a entrando le pongo C. ¿Estamos? Derecho, ¿rima con violante? No. ¿Rima con aprieto? No. ¿Rima con entrando? No. Entonces le pongo D. Y la última es dando, que rima con entrando, que era C. Entonces esta es la rima que tengo en los tercetos. ¿Sí? C, D, C. Sospecho rima con derecho, que era D. Entonces, después acabando, rima con entrando, que era C. Y después viene hecho, que rima con derecho, que era D. Entonces, ¿cómo es la rima de este soneto? En los cuartetos es... Perdón, acá. En los cuartetos es A, B, B, A, B, B, A. Y en los tercetos es C, D, C, D, C, D. ¿Se entiende? Espero que sí. Eso es en cuanto a la rima. En el soneto clásico, generalmente el tema se enuncia en los cuartetos y la solución aparece en los... Dios mío, en los tercetos. ¿Sí? Bueno. Después tenemos el tema de la métrica, que es complicadito, es largo, ¿sí? Porque no siempre se miden igual. ¿Qué pasa? Dice, un soneto me manda a ser violante. Ahí tiene que haber 11 sílabas. Lo que pasa es que a veces se juntan 2 sílabas cuando, por ejemplo, termina en vocal una sílaba y empieza en vocal otra sílaba. Es más larguito. Yo no les voy a dar ahora lo de la métrica porque va a ser mucha confusión junta, ¿sí? Lo de la métrica estaba más arriba, por eso estoy subiendo. Sí, acá está lo de la métrica. Que tiene cuando se... Acá. Me había olvidado también que a veces se le suma una sílaba cuando según en qué clase de palabra termina. Es difícil, si lo quieren ver está acá, pero después lo vamos a ver más adelante. Cuando estamos en clases presenciales es mucho más fácil porque yo copio en el pizarrón y lo vamos haciendo entre todos. Pero bueno, ahí tenemos un soneto. Actividad, espérenme un segundito. Estamos, sí, actividad que van a hacer, no se las escribí, lo van a hacer, van a googlear un soneto, no este, obviamente. Googlear un soneto, chequear que haya 14 versos, que sean 4, 4, 3, 3 y que, bueno, que coincida la rima. Un soneto con todas las de la ley, un soneto y lo van a copiar, ¿sí? Lo googlean y lo copian nada más. Después viene el caligrama. Es otro tipo de poesía mucho más divertida. El caligrama es un tipo de poesía para mirar y contemplar, además de leer. Es un poema visual en el que el poeta escribe y va dibujando con las palabras algo alusivo al texto. En el caligrama las palabras dibujan o conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable. El primero, está en francés, chicos, yo no sé francés, pero bueno, fue uno de los primeros. Después tenemos que por ejemplo hay uno de una hoja, otro de una flecha, ¿sí? Poemas para mirar y leer, observemos y leamos los caligramas para apreciar la relación que se establece entre el texto y su representación visual. Fíjense, a simple vista, pónganle ganas, de que habla de un pájaro. Dice, azul brillante el ojo
el pico anaranjado, el cuello, y fíjense que habla del cuello, hace esa repetición cuando va por el cuello del pájaro este. Fíjense cuando dice patas, me están mandando un trabajo práctico, perdón. Cuando habla de las patas, dice pata. Después, acá por ejemplo habla de un pez, ¿sí? Y bueno, acá es donde ustedes tienen la actividad. Además de buscar y copiar el soneto, tienen que hacer esta actividad que está en la página 15. Dice acá esto. ¿Qué recursos literarios ha utilizado Diana Briones, que es la autora de este texto? ¿Los refuerza con la imagen? ¿Sí o no? ¿Está? Un pez cegado de luna. Y hay un pez, está la luna, fíjense, y léanlo bien para ver qué recurso utiliza. Recurso literario, que es eso de lo que vimos de metáfora, ironía, enumeración, todo eso. Y acá dice, ¿qué recurso utiliza el poeta para sugerir la forma de un pájaro? ¿Qué recurso usa? Patas estiradas, cuello estirado. ¿Qué característica tiene este pájaro? En base a lo que venía, lo que leen. ¿Qué recursos literarios podemos identificar? Metáfora, ritmo, repetición, repetición, anáfora, todo eso, paralelismo, todo eso. ¿Cómo se logra el ritmo? ¿A través de qué? De la rima, de la repetición, de la que ya lo van a buscar ustedes. Esa es la actividad que van a hacer. Después tenemos dos tipos de poemas más, que es el poema dadaísta, poema dadaísta y cadáver exquisito estos son poemas. Imagínense que del soneto pasamos a esto, que ya se los voy a explicar, que es el dadaísmo en sí. Es una burla, es una rama del arte que en realidad es una burla al arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde había una situación social muy compleja, muy dura, entonces había como que descontracturar, y el arte obviamente que se hizo reflejo de esto, y la manera de descontracturar era hacer una burla al arte, entonces quitarle seriedad, quitarle formalismo al arte. Y entonces, desde la poesía, imagínense que veníamos de poesías como los sonetos y cosas así súper difíciles. Un poema dadaísta se hace, como dice acá Tristán Tzara, que fue uno de los máximos exponentes del dadaísmo en literatura, y dice: toma un periódico, tome unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. O sea, si yo quiero un poema así, elijo un artículo así; si quiero un poema así, un artículo más largo. Recorte el artículo. Recorte enseguida, con cuidado, cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y usted es un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. ¿Qué es lo que dice? Esto es una burla, porque así no se hace un poema, o por lo menos no se hacía. Entonces, un ejemplo, y yo les copié ahí un ejemplo. Esto cuando estamos en clase lo solemos hacer. Agarramos una poesía, un artículo muy, muy, muy pequeñito, que recortamos las palabras, vamos sacando y ahí nos queda un poema dadaísta, ¿sí? Y después, el cadáver exquisito es una actividad que por lo general se hace bastante. El cadáver exquisito es un juego donde, se los leo, o sea, lo tienen acá. Se crea una poesía o por lo general un cuento o algo así, una historia, que también salió desde las vanguardias literarias, y se hace un grupo de personas, ¿sí? Entonces, el primero
escribe una frase, ¿sí? La dobla a la hoja de manera que no se vea lo que escribió y se la pasa al de atrás, al de costado, a otro. Entonces ese otro, en realidad tiene que haber 2 frases, ¿sí? Se tapa la primera, queda la segunda y el otro que viene después escribe en base a esa última que vio. Dobla. El siguiente escribe en base a lo último que vio, pero no sabe que viene anterior a todo eso. Entonces, cuando vemos el resultado final, puede que tenga cierta coherencia, como no. Entonces ahí está buena. Y se llama, bueno, ahí explica bien por qué se llama cadáver exquisito y todo eso. Dice, el cadáver exquisito es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de procrear, es decir, sacar una imagen, de una imagen muchas más. El resultado es conocido como un cadáver exquisito o cadáver exquis en francés, no sé cómo se pronuncia. Es una técnica usada por los surrealistas en 1925 perdón, y se basa en un viejo juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura y después pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. El cadáver exquisito se juega entre un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en secuencia. Cada persona solo puede ver el final de lo que escribió el jugador anterior. El nombre deriva de una frase que surgió cuando fue jugado por primera vez en francés. El cadáver exquisito beberá vino huevo. En resumidas cuentas, se combinan cosas de una idea agregando elementos que pueden o no pertenecer a la realidad. Los teóricos y asiduos al juego, y ahí dice quiénes eran los primeros, sostenían que la creación, en especial la poética, debía ser anónima y grupal, intuitiva, espontánea, lúdica y en lo posible automática. De hecho, muchos de estos ejercicios se llevaron a cabo bajo la influencia de sustancias que inducían a los estados de semi-inconsciencia o durante experiencias hipnóticas. Ustedes con que lo hagan como algo lúdico y como algo para jugar, con eso ya está bien, no es necesario consumir sustancias raras para poder jugar a esto. Bueno, chicos, actividad. Tengo de nuevo ladrando las perras afuera. Actividad, buscar un soneto, googlearlo y copiarlo y después hacer las actividades de la página 15. ¿Estamos? Súper fácil. Les mando un beso, espero sus trabajos.